Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de recomendación literaria. El día de hoy les voy a platicar sobre un cuento. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos dobles. Les voy a platicar sobre un cuento muy bonito que se llama Un hombre de mar. Entonces, espero que me puedan acompañar. Estamos tuiteando, no, posteando en otro perfil de Facebook para que también más personas nos puedan acompañar. Entonces, el día de hoy les quiero platicar sobre un cuento infantil muy bonito que se llama Un hombre de mar. Déjenme ver si puedo hacer que se vea la imagen de forma distinta. Creo que no se ve, pero bueno, espero que más o menos lo logren ver. Eh, Se va a ver en espejo, no sé cómo cambiarlo, espero algún día saber. Y bueno, les platico, este es un cuento infantil escrito por Rodolfo Castro y con ilustraciones de Manuel Monroy. Es un libro infantil de los especiales de A la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica, y se los recomiendo porque es un libro muy bonito, tiene ilustraciones muy lindas, y estas ilustraciones, al igual que la historia, nos permiten ahondar y conocer un poco más sobre algunos aspectos que pues habitualmente a los niños les pueden servir como una invitación a reflexionar. Entonces, ¿este libro de qué trata? Bueno, en primera les platico un poco de el autor, Rodolfo Castro. Él nació en Argentina en 1965 y actualmente vive en Portugal. Ha sido profesor a nivel primaria en distintos países y también ha sido conferencista, tallerista y brinda sobre todo nuevas técnicas que permiten a la gente eh, brindar una serie de cuentos frente a niños de una forma mucho más adecuada. Entonces, si ustedes quieren conocer un poco más de Rodolfo Castro, si escuchan ese ruido, es mi perrita que les quiere venir a saludar. Si ustedes quieren conocer un poco más de Rodolfo Castro, pueden ver en YouTube los videos que él tiene, en donde precisamente da técnicas para que la gente pueda eh, compartir los cuentos con sus hijos de una forma mucho más adecuada. Evidentemente, si son profesores o si son promotores de lectura, pues con mayor razón puedo sugerirles que vean esos videos porque es buenísimo. Y las técnicas que utiliza son técnicas bastante interesantes. Este texto fue ilustrado por Manuel Monroy y pueden encontrar en las imágenes pues una serie de ilustraciones muy interesantes, muy divertidas y que nos invitan, como les comentaba, pues a reflexionar un poco sobre, en este caso, sobre la figura masculina. Habitualmente se infiere que los hombres somos rudos y que las emociones en nosotros como que no están constantemente acompañándonos, y lo que hace este cuento es precisamente cuestionar esto y hace una metáfora de que las emociones son como el mar y que en ocasiones se pueden desbordar y que en ocasiones puede ser un mar muy picado y hacer que sobre todo por ejemplo el enojo pueda llevar a los hombres a actuar de una forma inadecuada. Entonces, como todos los cuentos, aunque son llamados cuentos infantiles, parte de lo que me ha gustado compartirles es que en realidad no son únicamente para niños, son cuentos que permiten la reflexión y obviamente permiten la reflexión tanto en niños como en adolescentes como en adultos. Habitualmente he tenido la oportunidad de dar cursos relacionados con cuentos infantiles y lo que habitualmente hago es, después de leerles un cuento, hacerles algunas preguntas que nos pueden llevar a reflexionar. Y esto aplica tanto con niños como con adolescentes como con adultos. Así que el primer mito que quiero que intenten eliminar es que los cuentos infantiles solo son para niños. No es cierto. Son para niños, adolescentes y adultos. Entonces, este cuento lo que hace es hablar sobre un hombre y el hombre va describiendo un poco lo que a veces siente a partir de esta metáfora del mar. ¿Qué no me gustó? Pues que es muy cortito, es un cuento infantil, tiene 32 páginas, sin embargo las ilustraciones son bellísimas y la historia también es interesante porque nos invita a reflexionar. ¿Qué sí me gustó? Pues que este texto nos ayuda precisamente a identificar que en ocasiones cuando el mar está picado, pues las conductas a las que podemos llegar a tener o a las que podemos llegar, las acciones a las que podemos llegar,
pueden ser inadecuadas. Y creo que eso da pie a que se pueda dialogar, sobre todo si estamos leyendo este cuento a unos niños, si en algún momento ellos también han tenido este mar picado y si en algún momento han tenido enojos porque la marea sube. Y también podemos reflexionar sobre cómo le hacen para que la marea baje. Y entonces es una historia muy linda que invita a el diálogo desde una perspectiva diferente, lo que todo cuento infantil puede hacer. Algo que hacemos habitualmente cuando tenemos hijos o sobrinos o pequeños en casa o en algún lugar es que les leemos un cuento y a veces solo se termina la experiencia en la lectura del cuento. Entonces creo que este tipo de textos invitan a que después del texto podamos platicar. Y a veces lo más enriquecedor entonces no es el cuento, sino lo que platicamos después del cuento. Algunas ocasiones los padres y las madres llegan tan cansados, tan cansadas de estar trabajando que únicamente leen el cuento rápido, rápido y vámonos a dormir. Y quizá podría ser interesante que leyéramos el cuento y que luego nos diéramos unos minutitos para reflexionar sobre eso que acabamos de leer. El precio de este libro era de 155 pesos en el Fondo de Cultura Económica y actualmente lo tienen en descuento y está a 131 pesos con 75 centavos. Es un cuento que verdaderamente, bueno, este tipo de formato es maravilloso porque al ser grandes nos permite no solamente leerlo junto a nuestros hijos, sino que también nos permite leerlo frente a un público, imagínense un grupo de niños. Y además el material es duro para que precisamente los niños lo puedan manipular y no lo rompan, no lo doblen, eh, lo usual, ¿no? Sin embargo, al ser más duro, eso permite que el uso pueda ser rudo. Yo les recomiendo que traten de conseguir este tipo de cuentos, sobre todo si tienen hijos, sobre todo si tienen sobrinos, si tienen nietos o si son docentes, porque verdaderamente estos libros nos pueden acompañar en el resto de la vida de forma inconsciente. En muchas ocasiones, y ustedes pueden reflexionar también sobre esto que les voy a decir, en muchas ocasiones cuando a un adulto le preguntas cuáles eran sus cuentos predilectos y les haces una invitación a que reflexione sobre cuál fue el mensaje que cada uno de esos cuentos o un cuento en particular tenía, probablemente verán que el adulto o la adulta sigue llevando esa historia consigo y que quizás sigue actuando en función de lo que ese cuento le enseñó de forma inconsciente. Entonces es muy interesante identificar que en ocasiones los cuentos que nos leen en la infancia o que leemos en la infancia o que alguien nos comparte o nos cuenta en la infancia nos pueden ir acompañando toda la vida y por eso es importante que tratemos de fomentar la lectura. Entonces yo les recomiendo que acudan al Fondo de Cultura Económica para que compren estos cuentos que se llaman, la colección se llama Los Especiales de A la Orilla del Viento. Y también les recomiendo, como siempre, al final de estos videos me gusta hacer algunas sugerencias. La primera sugerencia es que se metan a la página del Fondo de Cultura Económica, es elfondoenlinea.com, y ahí van a encontrar un catálogo de lecturas gratuitas. Estas lecturas gratuitas ustedes pueden tener acceso a ellas, como el nombre lo indica, sin tener que desembolsar un solo peso. Algunas de estas lecturas las pueden tener directamente en línea y algunos libros los pueden incluso descargar y para luego compartir. Entonces es muy importante que traten de, si de repente no les es factible adquirir libros, pues a lo mejor pueden de forma gratuita leerlos gracias al Fondo de Cultura Económica. Y la segunda recomendación que siempre les hago, pues es que intenten por lo menos 5 minutitos al día darse un tiempo para leer. Si ustedes se dedican solo 5 minutos al día a leer, sin darse cuenta en un mes, probablemente podrían terminar algunos cuentos, alguna novela y algunas historias. Les manda saludos, Maya. Y bueno, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy y espero que pronto nos estemos viendo para una nueva reseña literaria. Les mando un abrazo enorme y les deseo felices lecturas. Hasta el próximo miércoles. Chao.